Wow, qué hermosa canción. Nuestro corazón siempre se eleva. Amén. Nosotros, voy a decirlo de alguna manera, somos más bendecidos de cantar al Señor, somos más favorecidos al cantar al Señor que el Señor recibiendo nuestros cantos. Porque Él es pleno ya, en un sentido, ¿no? Así que estamos muy contentos esta mañana. Quiero felicitarle por estar aquí. Y qué bueno que se celebre el Día del Padre, qué bueno. Y felices porque se celebra el Día de la Madre, muy importante. Pero si no se celebra el Día del Padre, la familia sufre. O sea, si no se termina de entender la importancia de honrar al Padre, ¿sí? La familia sufre. Entonces, esto y no es obvio, los que nos conocen, no lo decimos por algún tipo de picanería, sería muy mezquino y ridículo, pero es la verdad. Así que celebramos en este día a los papás. Vamos a darles un fuerte aplauso una vez más en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Así que quiero que nos pongamos de pie un momento, una vez más. Estamos haciendo un poco de calistenia espiritual. Padre, en esta mañana te damos gracias por el poder de tu palabra. Te damos gracias por la luz que tú enciendes, Señor. Nuestras lámparas son encendidas por tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque esta mañana no es una mañana más. No estamos, Señor, teniendo un servicio de costumbre. Tenemos una cita contigo. Y Dios, creemos en un Dios que nos abraza y nos pone en su pecho y nos dice hijos. Gracias por amarnos tanto. Oramos por la palabra tuya, y esa palabra que es tuya tenga cabida en nuestros corazones y nos alimente como es tu deseo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados. Esta mañana voy a compartir algo que está esperando mucho tiempo compartir. Y no lo he podido compartir en el primer servicio, así que pasen la voz para que escuchen la grabación. No lo hice, no es que no pude. Pero el Espíritu Santo me confirmó que eso es lo que debo compartir ahora. Y me hubiera encantado que lo tenga completamente preparadito, pero ya está bueno por este momento para poder compartirlo. Y quiero hablar acerca del diseño que Dios tiene para la familia. El diseño que Dios tiene para el matrimonio, el diseño que Dios tiene para la familia. Lo primero que quiero decir en esta mañana, en el nombre de Jesús, es que el matrimonio es un diseño no humano. El matrimonio no meramente humano. El matrimonio es un diseño que viene del mismo corazón de Dios. Tiene un diseño divino. Hemos señalado hace semanas atrás que todo obedece a un diseño y a un propósito. Nada tiene existencia si no tuviera un propósito, y para ese propósito tiene un diseño. El matrimonio no fue idea de los hombres. No fue simplemente por el deseo del hombre, de compañía. La mujer, es más, cuando Dios creó al hombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es que el hombre se sentía solo, ¿sí? Sino que no es bueno que el hombre esté solo para los propósitos de Dios. Y creó a su esposa para ese propósito. Porque Adán ya tenía a Dios. Sí, pero él tenía una misión que cumplir. ¿Ya? Y luego, por eso, cuando Adán y Eva ya fueron completamente hechos, creados, Dios le da al hombre, al matrimonio, un gobierno, le da autoridad, ¿no? Y le da el mandato de multiplicarse, ¿sí? Y sojuzgar la tierra. Pero ya ambos, esa fue la misión, a ambos. Entonces, por eso es la esposa viene a ser la ayuda idónea, no la compañía idónea, ¿sí? Ayuda idónea, Entonces, no demonia, no errónea, amén, sino ayuda idónea. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante eso, por eso el hombre tiene que encontrar primero su propósito en Dios. Ahora, esto que voy a compartir no es natural, no es común. Necesitamos la claridad de la palabra, porque lo que vamos a escuchar no va en consonancia a lo que posiblemente habrás escuchado antes.
y a la multitud de libros que hablan acerca de matrimonios. ¿Por qué? Porque muchísimos libros simplemente son ideas humanas, ¿sí? Y de alguna manera van a funcionar, pero bajo un límite. Pero nada mejor que ir al autor del matrimonio, aquel que lo diseñó. Y si nosotros atendemos a la voz de Dios, al diseño de Dios va a funcionar. Si no atendemos al diseño, el matrimonio va a sufrir y la familia va a sufrir. Y vaya que está sufriendo, porque nos está atendiendo al diseño de Dios. ¿Ven? Hay más y está prevaleciendo una prevalencia de criterios meramente humanos, ¿sí? De criterios muy humanistas, donde se centra más en la felicidad personal. Recuerda, estamos frente a una civilización muy individualista, ¿verdad? Estamos frente a una civilización muy centrada en sí misma. Y nada más difícil para un matrimonio, él o una persona centrada en su propia felicidad. Y nada más difícil para un matrimonio que una persona centrada en sí, en su individualidad. O sea, mientras más sea una persona centrada en sí misma, en su individualidad, en su independencia, más complicado será entrar al diseño divino. ¿Ok? Por eso es tan importante entender lo que Dios quiere para el matrimonio. El matrimonio puede ser lo más cercano al cielo, o realmente puede ser la expresión del cielo en la tierra. Y el deseo de Dios era que el matrimonio manifieste el cielo en la tierra. Pero cuando se sale el diseño, lo que manifiesta es el infierno en la tierra. Cualquier parecido a la realidad no es ninguna coincidencia. Entonces, mientras más nos alejamos al patrón de Dios, mientras más nos alejamos del diseño, más problema va a haber en el matrimonio y en la familia. ¿Ok? Antes de entrar de lleno al diseño del matrimonio y la familia, vamos a centrarnos en el matrimonio y algo de la familia. Pero vamos a atender primero a lo que Jesús nos dice en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, verso 24, ¿no? Mateo 7, verso 24. Pude ver algo aquí que jamás antes había visto con tanta claridad. Y vamos a leer, dice así, 24. Cualquiera pues que me oye, dice el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye, diga conmigo, que me oye. Diga ahora, que le oye. O sea, habla de oír al Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo, y las hace. Compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos saben que la roca representa a Cristo? Sí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, torpe, tonto, que edificó su casa sobre la arena y descendió su ruina. Qué interesante, Jesús nos da un ejemplo de la construcción de la casa, porque la casa simboliza la familia, todos queremos una casa, necesitamos un hogar, toda casa va a sufrir, puede sufrir tempestades, el ímpetu de los ríos o en este caso las lluvias, torrenciales, tempestades, ríos o un terremotos aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? Pero la idea es que esa casa prevalezca, que no caiga. Y Jesús nos da la clave para que esta casa, que simboliza el hogar, la familia, no caiga. ¿Cuál es? Dice el Señor, vamos a volver a leer, cualquiera pues que me oye estas palabras. Digan conmigo, oye. Ahora, en la mente judía, oír implicaba hacer. O sea, no, atentos a mi palabra, oíd. No era un mero oír pasivo, sino era un atender y un hacer. Si no hacías, que no habías oído. Por eso Jesús lleva esta aplicación y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, sí, no hay manera de edificar seguro, amén, sobre la roca, a no ser que oigamos y hagamos. Oír y hacer.
Pero si tú oyes, pero no haces, ya estás construyendo a tu manera, como piensas. O sea, el énfasis está, y Jesús lo está repitiendo, dice, cualquiera que me oye y las hace. Si no somos obedientes a la instrucción de Dios, a lo que Dios requiere, estamos construyendo, pero estamos construyendo sobre la arena. O sea, puedes tú edificar tu familia, tu matrimonio como piensas, como te imaginas, como los criterios humanos. Vas a construir y puede verse hermoso, puede ser más rápido. No, este es más fácil, este es más hermoso, aquí están los planos. Vas a construir. Amén. Pero si no son las instrucciones de Dios, estás construyendo sobre la arena. En otras palabras, todos vamos a tener momentos de pruebas, ¿verdad? Tempestades, vientos, lluvias torrenciales. Pero si nosotros hemos edificado sobre la roca, es decir, ¿qué significa edificar sobre la roca? Es ser hacedores de la palabra. Cuando uno escucha la palabra, tiene un sentimiento de espiritualidad, un espejismo. Se va del servicio y viene el otro domingo y escucha y tiene ese sentimiento y es como un espejismo. Amén. O sea, se siente espiritual. Me decían justo unos jóvenes con que conversaba al respecto, me decía, sí, ha probado la ciencia, neurológicamente hablando, que el cerebro cuando sabe algo, segrega las mismas sustancias como si lo hubiera hecho, aunque no lo ha hecho. Porque el cerebro no reconoce la realidad. No reconoce la ficción de la realidad. Pues uno va a ver una película de ficción, no, de superhéroes y sale sintiéndote superhéroe, ¿verdad? O el monstruo de la película. Una de dos. ¿Cuál admiras más? Entonces, te sientes así. El cerebro no distingue. Entonces, cuando tú escuchas la palabra, te vas a sentir espiritual. Pero si no la haces, estás construyendo sobre la arena. Todo el tiempo que tú vienes escuchando vez tras vez y te olvidas el 90% de los mensajes, el 90% de los mensajes y no le pones acción, tú estás ya construyendo tu vida sobre la arena. Ya estás construyendo sobre espejismo, porque te sientes espiritual. La única manera, la única garantía de que realmente estás edificando es cuando tú eres un aplicador de la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Es más, puede que vengas una sola vez al servicio, una vez al mes, el domingo, un domingo, pero eres un hacedor. Lo que tú haces, amén, es mucho mejor que aquel que viene 8 servicios el mes y no aplica nunca la palabra. Y alguien dirá, pastor, ahora en adelante una sola vez. No. Sería díscolo. Entonces, dicho esto, tenemos que atender, ok, Señor, quiero construir sobre la roca. Quiero construir una familia que deje legado, ok. Como padre, como madre, ¿cuál es el legado? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el diseño? Para escuchar tus instrucciones. Amén. Número 1, recuerden, ya dicho esto, vamos a ver el diseño recuerde, diseño, diga conmigo diseño. O sea, Dios diseñó. Recuerde, el propósito eterno. El propósito eterno es de que la iglesia manifieste de conocer las grandezas de Dios. La iglesia existe, tú existes no para tu gloria, no para tu éxito, no para tu fama, existes para la gloria de Dios. Entonces cuando alguien dice, no tengo tiempo de ir a servir a Dios, esa persona es un anticristo, un antidios. Pero es creyente, pero está contra los planes de Dios. Me gustó que todos quedaran helados, ni respiraran. Jesús dijo esto, el que no recoge, desparrama, y el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. O sea, si uno no está colaborando con el propósito de Dios, ya es estorbo. Ya está contra el propósito de Dios. Porque existimos por Él y para Él. Ya una vez les advertí que iba a ser desafiante. Edificar no sobre mis palabras, ser hacedores. Ahora, ¿cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Número 1, el matrimonio, como es el plan de Dios, existe para manifestar el reino de Dios. Para manifestar cosas espirituales, para los que toman apuntes, amén. La familia, mi matrimonio existe para manifestar, diga conmigo, para manifestar
realidades espirituales. Mi pregunta, ¿tu familia, tu matrimonio está manifestando realidades espirituales? ¿Y cuáles son para comenzar, cuáles son las realidades espirituales? Si no conoces las realidades espirituales de aquello que te ha sido dado, que te ha sido asignado, lo que te pertenece como heredero en Cristo, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, no te van a ser dadas, pero seguimos diciendo, Señor, dame, dame, y Dios dice, ya te di. Por favor, dame, dame. Dios dice, ya te lo di, te pertenece. Oras como mendigo, oras como por diosero, te afanas como mendigo, tratando de obtener la que ya tienes. No estás manifestando cosas espirituales, estás viviendo en afán. Estás corriendo según este mundo. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya te fueron dadas. ¿Hasta cuándo no vas a entender eso? Debes caminar por fe. Y hay muchas otras cosas más que tenemos que expresar y manifestar. Y una de las cosas que tenemos, quizás la más importante, de hecho, la más importante, es expresar a Cristo. Fuimos creados para expresar su gloria. Diga conmigo, fui creado para manifestar a Cristo. Y hay diferentes ámbitos en la existencia para manifestar a Cristo, su gloria, su majestad, su poder, su sabiduría, su autoridad. Pero el lugar predilecto de Dios para manifestar a Cristo, ¿sabes cuál es? Los cultos. No son los cultos. No son los cultos. Es la familia. El lugar predilecto para que manifestamos a Cristo no son los cultos. Y amamos los cultos y vamos a seguir levantando los cultos. Pero no es el lugar predilecto. Es mi familia. Ahí se ve nuestra verdadera espiritualidad. Si no es así, nos estamos convirtiendo en embusteros. ¿Cómo se llama aquel que toma el lugar de otro? Ya, aparte de embustero. Usurpador el que toma, ¿qué más? Hay otro término que se me fue. Un impostor. Dile a tu vecino, no seas un impostor. No seas un impostor. Amén. Vamos. Recuerde, qué interesante. Cuando el Espíritu Santo se derramó en la iglesia, ¿cuál era el lugar preferido de los primeros creyentes? Las casas. Y las casas fueron usadas no tanto como una estrategia de crecimiento espiritual. Las casas fueron usadas porque, gloria a Dios, ahora el Espíritu Santo podía moverse en la familia. A esta altura, si tú eres casado, hace unos 3, 4 años, 2 años, ¿ya te diste cuenta que necesitas al Espíritu Santo? ¿Ya te diste cuenta que necesitas a Cristo en tu hogar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ayúdame, Señor? ¿Cuántos dicen socorro, Señor? Diga sos. Hay uno que todavía le falta. Gracias, Miguel, por tu autenticidad. Pero es así. Amén. En el matrimonio, tú vas a ver la necesidad de estar crucificado. Porque Dios no trabaja, las promesas no son para el viejo hombre. Es más, el matrimonio no es para tu gloria, es para la gloria de Dios. No es para que tu esposa te prepare tu comida favorita. Amén. Tu felicidad no debe estar en cómo el plato que ella te prepara, en cómo ella te atiende. Eso es egoísta. Cavernícola, bajo. Yo no estoy diciendo que no hay que preparar bien, amén, pero ese no es. Todos los hombres dicen 1, 2, 3, ¡ay! No, sí. Bueno, vamos. Número 1, ya dije el número 1 está para manifestar el reino de Dios, a Cristo. Número 2, y aquí va de lleno. El matrimonio existe para manifestar al uno, la unidad, para manifestar unidad. Este es bien interesante. Pero Génesis capítulo 2, verso 24. Miren lo que dice la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su papi y a su mami. Amén. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, son mameras?
¿Cuántos son paperos? Papá, mamá. Dejará el hombre a su padre y a su madre. No se llevará a la suegra a la casa. Pastor, yo no he llevado a mi suegra a mi casa. No, pero has llevado su alma. Está ahí penando en tu casa, metiéndose siempre en la relación. La Biblia dice, dejará la dependencia del padre y la madre. ¿Por qué tiene que dejar? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todos conmigo, una sola carne. No se refiere solamente a la unión física, se refiere a la unión del alma. Es decir, el deseo de Dios para el matrimonio es que ambos funcionen como uno. El matrimonio es un sepulcro, es una celebración a la muerte independiente. ¿Hola? El problema de muchos matrimonios es que uno quiere seguir siendo independiente. Eres casado, pero quiere seguir siendo independiente. Y yo no estoy diciendo que se demuela la originalidad de cada uno, no. Pero se fusionan. ¿Por qué Dios quería esto? Mira, qué interesante es en Génesis capítulo 5, verso 1. Miren cómo Dios llamó a Adán y Eva. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que él creó a Dios, que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dios creó al hombre, dice, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados. O sea, para Dios, Adán y Eva no eran dos, eran uno. Llamó el nombre de ellos Adán. Fue Adán que le puso a su esposa Eva, que significa madre. Porque Adán tuvo una visión corta de su esposa. La miró solamente como madre. Pero la mujer tiene muchas más virtudes aparte de la maravillosa virtud de ser mamá. Ella iba a ser ayuda idónea. Cuando un hombre solamente ve a su esposa como mamá, como la madre de sus hijos, tiene una visión sesgada, limitada de su ayuda idónea, coheredera. Pero el deseo de Dios es que ambos funcionen como una sola carne, como un equipo. Diga conmigo, equipo. Entonces, siempre decimos en los matrimonios y en los cursos, ya no son dos, ya. Si cuando el hombre dice, Dios, mira, ¿quién ora más en el matrimonio? Generalmente, ¿la esposa o el esposo? Ninguno, dicen por allá, porque están casi. ¿Quién suele orar más en el matrimonio? ¿La esposa o el esposo? La esposa. ¿Y cómo ora? Ay, Dios mío, ¿cuándo vas a cambiar este hombre? Ya no sé qué hacer, Señor. Ay, Dios mío, ya no lo aguanto. Dios mío, dame fuerza, Señor. Señor, cámbialo, te lo envío. Mira, desde que tú oras de esa manera, ya se detectó el error, ya se detectó la falla. Sí, pastor, claro, mi esposo, no tú, porque no lo estás amando con el amor de Dios. Ese tipo de oración Dios no la puede escuchar. ¿Por qué? Porque Dios ve uno, no ve dos de Dios. Porque para Dios son uno. El propósito de Dios, que si ella está bien, yo estoy bien, porque somos uno. No es que ella estás venciéndote a uno. ¿Llamó el nombre de ellos? Adán. O sea, para Dios, sí, todo femenina a la mujer. Entonces, como equipo. Por eso Dios los llamó. Entonces, un hombre sirve, no la atiende, no le da lugar, lo ve como extraño, no como uno, como parte esencial de su ser. Entonces, apaga las habilidades y cualidades que Dios le dio a ella y viceversa. Se hace daño a sí mismo. Pero cuando él recibe todos los dones y habilidades de ella, entonces lo que hace es engrandecer su uno, complementar su uno, integrar su uno.
Y ese es el deseo de Dios. Ahora, cuando ambos aprenden a fluir como equipo, si él podía derrotar a 1000, ahora con dos siendo uno, pueden derrotar a 10,000. Lo que uno solo puede hacer, uno solo, singularmente hablando, no se equipara a lo que 2 en 1 pueden hacer como equipo. Pero esto no va a ser fácil, porque eso va a requerir ¿qué? Entrega, humildad, devoción. ¿Qué es el deseo de Dios? Es que cuando tú y tu esposa en Cristo funcionen como matrimonio, no los va a ver a ustedes discutiendo, no los va a ver cada uno haciendo su plan, no va a verlos compitiendo por quién tiene la competencia de poderes. Cuando hay una lucha, ¿me entiendes? ¿De quién? Los solteros. ¿Cómo llama a un ser vivo? Y él también, cada uno por su parte, y se cruza decisiones, va a violentar el diseño divino. Eso es que funcionen como uno. Ella respalda a él. ¿Puedo continuar? Pero qué maravilloso es cuando, número 2, el matrimonio existe para mostrar la relación de... No hay manera de tener un matrimonio saludable. La iglesia, perdón. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Dice la palabra, verso 21. Dice aquí el apóstol Pablo, someteos unos a otros, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Reverencia y respeto a su diseño, a su designio, a su propósito. Diga conmigo, reverencia y respeto a su propósito, a su diseño. Miren lo que dice el capítulo 6, verso 1. Me adelanto un poco para poner un ejemplo de antemano, antes que alguien me ponga el freno. Porque yo sé que hay algunas cosas, pone freno. Es más, a veces he escuchado en otras iglesias, no acá, a veces hablo de la función de la esposa y alguien al final dice, pastor, ¿y por qué no habló de los esposos también? Ahí está el problema. Cuando tú buscas, ¿sí?, tu defensa. Ahora, me explico. O sea, si yo hablo, por ejemplo, aquí de la función y los privilegios del esposo y nada más que el esposo, y sale una esposa molesta porque solamente se habló del esposo, de los privilegios de él y no de ella, ahí está el problema. Porque no se trata de quién gana. Somos uno. El matrimonio no es idea del hombre, es idea de Dios. No es diseño humano, es diseño divino. Y existe para expresar a la relación de Cristo con la iglesia. Y la iglesia con Cristo. Y cuando eso sucede, el matrimonio carga la gloria de Dios. Miren lo que dice Efesios 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Manda a los hijos obedecer al Señor, ¿no? En el Señor a los padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y todo el mundo va a decir, sí, la palabra de Dios dice que hay que obedecer a los padres en el Señor. Note, en el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Porque vas a necesitar del amor, la fuerza de Cristo para obedecer a tus padres. Está diciendo que no va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque a veces no vas a querer obedecerle. Es en sus fuerzas. También refiere al hecho que no vas a obedecer algún disparate de tu papá. Obvio, tiene que ser en el Señor. Pero las palabras de Dios dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Y por qué será así? ¿Por qué los hijos deben obedecer al Señor? Perdón, a nuestros padres como al Señor.
Porque la familia existe para mostrar la relación de Dios Padre con sus hijos y los hijos con Dios Padre. La forma como te relacionas con tu papá demuestra cómo te relacionas con Dios. Pues alguna expresión, siquiera pongan en modo grillo ahí en su teléfono. La forma como tú honras, te relacionas con tu papá, muestra cómo te relacionas con Dios. La forma como te relacionas con tus hijos muestra cómo te relacionas con Dios, porque tú eres la figura de padre. Tú no debes actuar como un padre natural, mundano, tienes que actuar como Dios Padre. Y esto no es posible sino en Dios. Dígame una cosa, a estas alturas, ¿suena exagerado? Sí. ¿Suena muy radical? Sí. ¿Suena imposible? Sí. Pero esto es la vida cristiana. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En Cristo todo lo podemos. Ay, pastor, todavía no la mastico, eso está duro. Es como chicle sin azúcar. Como mascar coca. Efesios 6, verso 5 dice, miren esto. Me estoy adelantando, pero yo sé que debo hacer esta jugada para llegar a donde vamos. Miren lo que dice, siervos. Pablo le escribe a los siervos. Siervos, siempre pasa esto cuando se traduce la Biblia a castellano, inglés. O sea, los traductores se escandalizan en ciertas palabras y las ponen más, ¿no? Pero acá la palabra no es siervo, acá la palabra es esclavos. Porque en ese tiempo todavía había esclavitud, no se había abolido la esclavitud. Miren lo que dice Pablo. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo. ¿Cómo deberían obedecer los servidores, los siervos, a sus amos terrenales? Como a Cristo. Porque de repente, y vamos a ir a este texto donde dice que las esposas deben sujetarse a sus esposos, vamos a ir ahí, y la esposa dice, no, ¿cómo va a sujetarse a mi esposo? Mira, pero la palabra de Dios también dice que los esclavos tenían que sujetarse a sus amos, como a Cristo. Hijos, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. En otras palabras, lo que la palabra está diciendo así, a tu amo, sírvelo como si estuviera sirviendo a Cristo. Pero si es mi amo. Hoy día tú dices esto en una universidad, muchos de repente intelectuales o pseudo intelectuales se van a hablar, no es posible la esclavitud, sí. Pero lo que está hablando es de verdades espirituales, verdades eternas. Lo que está diciendo es que si tú sirves al Señor, o sea, tú estás en esta situación que el Señor lo ha permitido, pero si tú lo haces como para el Señor, eso posiblemente tenga como resultado que tu amo venga a Cristo y te dé la libertad. Porque sirves como para el Señor. Ahora sí, vamos al verso 21 otra vez. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Temor de Dios. Respeto o reverencia a la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, cuando ellos se conduzcan bien y sean buenos esposos. Amén. ¿Qué pasó? Pastor, está haciendo mucho calor. El niño. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Pero por qué? Porque la iglesia está para manifestar a Cristo.
Y tu lugar es representar a la iglesia. Dígame una cosa, ¿se imaginan a la iglesia rebelándose contra Cristo? Ah, es que pastor, aquí hay una cosa, Cristo es perfecto. Mi esposo no. Sí, pero sí tienes que seguir haciéndolo como para el Señor. De lo demás se encarga el Señor. ¿Cómo el Señor? Por ejemplo, si hay un esposo que en este momento comienza a ser feliz y dice, pastor, y era tiempo, que tú eres carnal también. Porque Cristo no tendría ese espíritu de dominio. Estás tomando una enseñanza en la carne. Si hay hombres que dicen, hay que predicarle esto a las esposas, que se sometan, que se sujetan, tu actitud es carnal. Porque lo que Dios manda para ti como esposo es dar la vida por tu esposa. ¿Y qué significa dar la vida? Que no uses tu fuerza natural, sino para protegerla, para cuidarla, para sostenerla. Que estés dispuesto a dar la vida por ella. Dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa? Con respeto y reverencia. Con respeto y reverencia. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo es mi esposo. Bueno, yo no lo escogía. Tú lo escogiste. Aquí, de lo que el Señor está diciendo, nos está enseñando, es la importancia de confiar en Él. De que nuestra prioridad debe ser glorificar al Señor. Amén. ¿Cómo el Señor? Dice la palabra. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cabeza es autoridad. ¿Quién es la autoridad de la esposa? Bueno, no voy a esperar sus respuestas. Ya me doy por vencido. Como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza. Hermanos, esto no se enseña hoy día. No lo va a escuchar nuevamente. ¿Por qué? Porque no es popular. No es popular que un pastor enseñe estas cosas. Porque no te va a hacer saltar de tu asiento. No va a decir aleluya, gloria a Dios. No lo vas a hacer. Y eso está trayendo problemas en los hogares y matrimonios hoy en día. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Todo hombre genuinamente salvo quiere salvar a su esposa en el sentido de cuidarla, de protegerla. Si no tiene ese corazón, no es de Dios. Si no tiene ese espíritu, ese hombre no ha nacido de nuevo. Pero si tiene el Espíritu de Cristo, Él va a querer ser su Salvador. Él va a querer, amén, amar a su esposa hasta la muerte. Porque ese es el Espíritu de Cristo. Recuerde, cristianismo no son reglas, no son normas. No estoy hablando de reglas y normas, estoy hablando de vida. Si tienes a Cristo, la vida de Dios va a estar en ti y está dispuesto a dar su vida por su esposa. Porque tienes a Cristo dentro de ti. Y si tú tienes a Cristo, el Espíritu Santo en ti, también vas a honrar a tu esposo. Porque ese es el Espíritu del Espíritu Santo en ti. A menos que andes en la carne. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermana, cuando tu esposo te da la palabra, gloria a Dios por las matrimonios y familias donde el esposo, ya tengo que acabar, donde el esposo ha entendido en esta iglesia que debe ser rey y sacerdote. Entonces ha entendido que tiene que tener responsabilidad, y si ha entendido que tiene que tener responsabilidad, él ha entendido que debe orar y dar la palabra a sus hijos. Pero ¿qué te parece si él junto a su familia ya quiere darle la palabra porque quiere ser sacerdote y rey en el hogar como un mandato divino? Y la esposa dice, ¿y por qué vienes a sermonearnos acá en la casa? ¿Quién te crees tú? ¿El pastor? Rebelión. Rebelión que obviamente no viene de Dios.
Si tú eres una mujer santa de Dios, tú tienes que respaldar a tu esposo, que él pueda ministrar a los hijos la palabra de Dios. Lo contrario es rebelión. Y eso trae problemas luego y abre brechas en la familia. No estoy diciendo que mañana el esposo va a venir con un púlpito a la casa, ¿no? He comprado un púlpito, hijos. Es en la vida diaria, es en el quehacer. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se da cuenta? Es un misterio. ¿Cuál era el misterio? Que el matrimonio, más temprano que tarde, te vas a dar cuenta que tu matrimonio existe para glorificar a Dios. Y que cuando tú oyes las instrucciones de Dios, vas a ver cómo Jesús se glorifica, cómo Dios se glorifica. Haz lo que tu parte como madre, como esposa, haz tu parte como papá, haz tu parte como hijo, y vas a ver cómo Cristo se va a dar a conocer en el matrimonio. Se va a manifestar. Padre, te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús.